Es un gusto saludarles. Realmente me siento muy agradecido de estar nuevamente en Nicaragua. Me siento muy agradecido por las muestras de afecto recibidas y siempre para mí es especialmente bonito venir a este país porque además, tal y como trasladaba la magistrada Ileana Pérez, nosotros estamos muy satisfechos con los logros de la colaboración que estamos teniendo con la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y le quiero mostrar esto en algunos ejemplos. Una de las principales ideas en las cuales nosotros como Centro de Estudios de Justicia de las Américas hemos ido trabajando con muchos países de la región tiene que ver con que a la hora de realizar una reforma a los procedimientos no solamente debemos de capacitar a los operadores del sistema en la nueva normativa, sino que también tenemos que capacitar en una serie de destrezas y habilidades orales. Esto nosotros ya no tenemos que explicárselo a nuestros compañeros del Poder Judicial de Nicaragua, sino que ellos ya tienen completamente instalada esta idea. Y les muestro un ejemplo. Para la capacitación en el nuevo Código Procesal Civil se elaboraron unos manuales prácticos que permitieron a los operadores poder conocer cómo trabajar con el nuevo Código Procesal Civil. Eso es algo que no existe en muchos países. De hecho, en el Poder Judicial de Costa Rica, que van a implementar un nuevo Código Procesal Civil durante este año, el 2018, nos han preguntado ideas acerca de cómo poder impactar para la capacitación del nuevo código y les hemos dicho que copiasen a sus vecinos de Nicaragua y que elaborasen un manual práctico acerca de cómo litigar en un proceso civil oral. ¿Qué decir de la perspectiva de género? Nosotros el pasado 8 de marzo, que se celebró el Día Internacional de la Mujer, tuvimos la oportunidad de presentar públicamente nuestra política de igualdad de género interna como institución, producto de un año de estudio, de capacitación y de trabajo, que esto es algo que nos va a impactar mucho a nosotros en nuestro trabajo que hagamos en las capacitaciones. Vamos a adoptar una política de lenguaje no sexista que tendremos que implementar en todos nuestros cursos. Tendremos y queremos hacer seminarios en los cuales no solamente tengamos paneles con hombres y por lo tanto tenemos un compromiso de que la mujer esté presente en todas nuestras actividades. Y esta es otra iniciativa en la cual el Poder Judicial de Nicaragua está de alguna forma liderando. Y finalmente el futuro. Y el futuro tiene que ver con que nuestro discurso, que tiene que ver con que las reformas procesales hay que evaluarlas, hay que generar metodologías y en base a esa evidencia tenemos que hacer ajustes a las reformas, ya va a ser una realidad con la creación de un nuevo observatorio para, como decía la magistrada Ileana, medir tanto la cantidad como la calidad de las decisiones y las resoluciones que se alcancen con el nuevo Código Procesal Civil. Por estos motivos nosotros sumamente contentos, satisfechos de continuar avanzando nuestra relación con el sistema judicial de Nicaragua, que nos incluye a todos y a todas los aquí presentes. Y yo vengo a hablarles de un desafío muy concreto, muy específico y muy puntual. Y por lo tanto, como decimos en mi país, voy a ir al grano. Que tiene que ver con el ejercicio de la abogacía y su relación con la mediación. No tengo para pasar, pero usted me va a ayudar, ¿verdad? Bueno, puede avanzar. Ahí tenemos el contenido de mi presentación y vamos a seguir al primer punto, que tiene que ver con cuál es el impacto de las reformas procesales en la abogacía. Yo creo que la abogacía claramente se distingue de otras profesiones con nuestra necesidad permanente de actualizarnos. Es decir, podemos compararnos con otras disciplinas, con un médico, por ejemplo, que a lo mejor en 20 años de ejercicio de la medicina, en su especialidad, no se producen a lo mejor estudios relevantes y por lo tanto no tiene que modificar las habilidades y las técnicas que utiliza en su día a día. ¿Qué sucede con los abogados y las abogadas? Todo lo contrario, las leyes cambian, pero no solamente se modifican algunos artículos o se incluye un nuevo recurso, sino que a veces las leyes cambian con una orientación de 180 grados, es decir,
nos estamos despertando un día y nos damos cuenta que tenemos que realizar todo de una forma completamente distinta. Ejemplos como la reforma al proceso penal que en este país se vivió y que supuso abandonar un sistema inquisitivo por un sistema acusatorio en el cual aparecían unas nuevas funciones al Ministerio Público, en las cuales aparecía la posibilidad de que la víctima participase en el proceso como un querellante. ¿Qué decir de la reforma procesal civil que nos otorga una serie de modalidades de solución de conflictos muy diversificada y sobre la cual voy a profundizar a continuación? Todo esto nos dice que sí o sí los abogados tenemos que tener en cuenta que nuestra profesión requiere una permanente actualización. Uno de los ejemplos más claros tiene que ver con el tránsito de un procedimiento escrito a un procedimiento oral. Como ustedes saben, la oralidad es algo que no se enseña en las universidades y no se enseña en las facultades de Derecho. Nosotros en las facultades de Derecho lo que aprendemos tiene que ver con la regulación normativa en la mayoría de los casos. Ahora bien, ¿existe una formación adecuada en las universidades acerca de cómo se debe litigar en una audiencia oral? ¿Acerca de cómo debemos elaborar nuestra teoría del caso y nuestra estrategia? ¿Acerca de cómo debemos interrogar y contrainterrogar a los testigos y a los peritos? Esto no forma parte, desgraciadamente, de la enseñanza del derecho ni en Nicaragua ni en la mayoría de los países de Iberoamérica. Por lo tanto, ¿esto que requiere? Un nuevo esfuerzo por parte de los abogados de cara a la actualización. Bien, avancemos al siguiente punto. Si ustedes me preguntan cuál es el mayor desafío para un abogado en el ámbito procesal civil, en el cual voy a estar centrándome durante mi exposición, yo diría que tiene que ver con la integración de los mecanismos autocompositivos de solución de conflictos y la justicia ordinaria. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ustedes ahí tienen una clasificación que a mí me gusta mucho por varios motivos. Lo primero por la persona, Niceto, está mal el nombre, lo anoté mal, es Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Él fue un académico español, hijo precisamente de un presidente de la República Española y que por lo tanto tuvo que exiliarse en América Latina con el franquismo. Y Niceto Alcalá Zamora, que vivió en Argentina y que vivió en México y que la verdad realizó un trabajo muy positivo del fomento del derecho procesal en sus vertientes civil y penal en una nueva generación de procesalistas en América Latina, él ya por los años 50 ya nos decía que existen 3 formas de resolver conflictos. Y ese es el segundo motivo de que me guste tanto esta clasificación, que tiene que ver con que ya hace casi 70 años la doctrina procesal tenía claro que existen varias formas de resolver conflictos. ¿Y qué nos decía Niceto Alcalá Zamora y Castillo? Nos decía que podemos recurrir a la autotutela. La autotutela es la forma de resolver conflictos propia de las sociedades primitivas. ¿Cómo la podemos manifestar? La justicia por mano propia, ¿verdad? Ese sería un ejemplo en el cual las personas no recurren a ninguna institucionalidad ni recurren a ningún tercero para resolver su controversia. La segunda forma de resolver conflictos sería la autocomposición. ¿Qué entendemos por composición? Aquella forma en la cual utilizamos la búsqueda de acuerdos. Y dentro de los métodos autocompositivos podemos distinguir una negociación, podemos distinguir una mediación o podemos distinguir una conciliación. Finalmente, decía Alcalá Zamora que la tercera forma de resolver conflictos se caracterizaba también por la presencia de un tercero. Él las llamaba fórmulas heterocompositivas, pero la gran diferencia es que el tercero tomaba una decisión y esta decisión era impuesta a las partes. Llamémosle sentencia en el caso del proceso judicial o llamémosle laudo arbitral en el caso de un arbitraje. Esto que nos permite identificar que ya hace 70 años la doctrina procesal nos decía que no solamente el proceso judicial es la única forma de resolver conflictos.
Y a la hora de pensar cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, debemos decir que esto no solamente es algo de la mediación. La mediación ha sido usualmente en América Latina el método más conocido, el método más extendido, pero existen una serie de mecanismos autocompositivos que son importantes destacar. Ahí ven ustedes a un hombre que la doctora María Amanda Tiffer pudo nombrar en su presentación, que es el profesor Frank Sander, de la Universidad de Harvard. El profesor Frank Sander fue de alguna forma considerado el padre o el pionero de los mecanismos autocompositivos de solución de conflictos. Él falleció recientemente, en el mes de febrero, y por lo tanto yo creo que resulta interesante mencionar y rescatar su figura. ¿Y qué nos dice Frank Sander? Nos dice algo que también se relaciona con algo que mencionó la magistrada Ileana Pérez. Ella dijo que la justicia nicaragüense es una justicia bipuerta, o es una justicia con dos puertas. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es una mención directa a la mayor creación del profesor Frank Sander, esta creación que surge en el año 1976 fue el llamado Tribunal Multipuertas, en inglés Multi-Door Courthouse. ¿Qué viene siendo este Tribunal Multipuertas del cual nos hablaba Frank Sander en el año 76 y el cual ya tenemos funcionando en Nicaragua, aunque a veces no lo logremos identificar? La idea del Tribunal Multipuertas tiene que ver con una instancia en la cual acceden los conflictos. Los conflictos, como ustedes saben, se pueden manifestar a través de diversas formas. Una forma muy común, una forma muy institucionalizada de manifestar un conflicto es una demanda, ¿verdad? En la demanda nosotros lo que hacemos es adecuar un conflicto a una serie de requisitos que nos impone en este caso la normativa procesal civil. Bien, cuando estos conflictos son puestos en conocimiento del juzgado multipuertas, el juzgado multipuertas lo que hace es evaluar estos conflictos, identificar cuáles son las características de estos conflictos. Esto los mediadores lo sabrán bien, muchos de ellos incluso han hecho un curso con nosotros donde estudiábamos los tipos de conflicto, en función de quiénes eran los protagonistas del conflicto, en función del nivel de escalada del conflicto, y en función de estas características nosotros podemos decidir si un caso es más idóneo para que se resuelva a través de una mediación o para que se resuelva a través de un proceso judicial. Una de las grandes falacias en materia de resolución alternativa de conflictos es aquella que dice que todos los casos son idóneos para ser resueltos a través de mediación. Sabemos que existen casos que por sus características no reúnen las condiciones necesarias para ser resuelto a través de un acuerdo. Pensemos en un caso en el cual tengamos una asimetría de poder muy grande, con una parte muy fuerte y una parte muy débil. En estos casos se ha dicho que es preferible que sean resueltos a través del proceso judicial. ¿Por qué? Porque en el proceso judicial, la autoridad judicial tiene una serie de facultades, las cuales no necesariamente tienen los mediadores. Y estas facultades permiten de alguna forma equilibrar y garantizar el derecho a defensa de ambas partes. Por lo tanto, volvamos a esta idea del profesor Frank Sander. Profesor Frank Sander nos decía ya en el año 76, es decir, hace casi 50 años, nos decía que los conflictos deben de ser conocidos por este tribunal multipuertas, quien debe evaluar los conflictos y en función de esa evaluación poder priorizar que sean resueltos por una justicia ordinaria o por métodos autocompositivos de solución de conflictos. ¿Cuál es la característica de los conflictos civiles que la diferencia casi siempre de los conflictos penales? Yo hablando con jueces penales, de hecho con una jueza penal argentina, ella me decía, bueno, lo que sucede con la justicia penal es que los jueces penales podemos hacer el trabajo muy mal, pero no importa, porque la justicia penal es monopólica. Y es cierto, si ustedes se fijan, una de las características de la justicia penal es que existe un pacto en el cual decimos
todos aquellos conflictos, aquellas ofensas penales, que son conflictos que nos importan mucho a la comunidad, por esta gravedad de las conductas, y como estamos arriesgando en algunos casos la posibilidad de que las personas sufran la violencia del Estado, manifestada en la mayoría de los casos en la privación de libertad, vamos a establecer un mecanismo que sea el único mecanismo donde podamos resolver los conflictos penales. Por lo tanto, todos los conflictos penales solamente pueden ser resueltos a través de la justicia penal. Y vamos a tener un ente acusador, que va a ser la Fiscalía, que se encargue de tramitar estos casos ante juzgados penales. Por lo tanto, ya lo decía con un tono de burla, es decir, miren, a mí me da igual, yo como jueza puedo hacerlo muy mal porque no tengo competencia, la justicia penal es monopólica, los fiscales no pueden tramitar ante otros juzgados. ¿Qué sucede con la justicia civil? Todo lo contrario, la justicia civil no es monopólica. De hecho, se ha empezado a hablar de una especie de pluralismo jurídico en la justicia civil, que esta es una idea que viene de la sociología del derecho. Se ha utilizado mucho en los países andinos en relación a la justicia indígena. ¿Qué nos dice el pluralismo jurídico? Que hay diversas justicias que pueden coexistir dentro de un mismo Estado. Esto, por ejemplo, en la Constitución venezolana, la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, la Constitución colombiana incluso lo regulan efectivamente. El pluralismo jurídico como una manifestación de diversas justicias que se relacionan en pie de igualdad. Se ha dicho que efectivamente en el ámbito de los conflictos civiles no solamente existe la justicia ordinaria. Por lo tanto, aquí no hay un monopolio de los jueces civiles. Esto que da amplias facultades a los terceros para que resuelvan sus conflictos. El tercero puede juntarse con la otra parte y puede tratar de conseguir un arreglo de forma completamente extrajudicial. De hecho, ni los va a requerir en algunos casos a la DIRAC. ¿Quién impide que dos particulares que tengan un conflicto se junten, lo dialoguen y alcancen el acuerdo? Y que después obviamente lo puedan homologar o lo puedan oficializar. Nadie lo impide. Es decir, los privados tienen en sus manos la posibilidad de resolver los conflictos por muchas vías. Y a continuación le quiero mostrar algunas de ellas en esta pirámide que pueden ver en la pantalla. Esta pirámide de alguna forma jerarquiza y estructura las diversas formas de resolución de conflictos civiles en la mayoría de sistemas judiciales de América Latina y que se encaja a la perfección con los mecanismos existentes en Nicaragua. Ustedes van a ver en la base de la pirámide los mecanismos de prevención de conflictos civiles. Esto es algo que se ha tratado de olvidar en algunos casos. Siempre hablamos de la prevención desde la lógica de los conflictos penales, ¿verdad? La prevención que hacen las policías, fundamental para evitar incluso la comisión de los delitos, pero también nosotros podemos prevenir los conflictos civiles. ¿Cómo podemos prevenir los conflictos civiles? Lo primero tiene que ver con información y orientación jurídica. Afortunadamente este es un trabajo que en la gran mayoría de los casos en Nicaragua está siendo realizada por los y las facilitadoras judiciales. Pero tenemos también otras formas de prevenir conflictos. Imagínense aquellos casos en los cuales se establecen cláusulas arbitrales en los contratos que nos dicen directamente que en un supuesto de un conflicto automáticamente el caso se va a conocer ante una instancia arbitral. Ahora bien, cuando los casos no han podido ser prevenidos y los casos finalmente se materializan, nosotros vamos a poder optar por diversas vías de resolución de conflictos. Y estas vías deben priorizarse, en primer lugar, las vías extrajudiciales. ¿De qué estamos hablando aquí? La mediación previa obligatoria. Si el conflicto no puede ser resuelto a través de la mediación previa obligatoria, lo normal es que el caso continúe en el proceso judicial. Para ello, dentro del proceso judicial existen una serie de mecanismos simplificados, podríamos hablar, por ejemplo, del procedimiento sumario, monitorio, y si en el caso de que no es resuelto el conflicto por esta vía o porque no encaja en los requisitos legales, ahí sí podría el caso ser resuelto en una instancia de mediación judicial
en el mismo proceso, o si no, solamente ahí podría el caso estar listo para sentencia. Aquí se rompe con una lógica que fue una lógica muy preeminente en los procedimientos escritos inquisitivos, que era la no distinción entre el proceso y el juicio. De hecho, en muchos países de América Latina todavía se sigue utilizando la palabra juicio como un sinónimo de proceso, lo que no es cierto. El juicio oral es la última instancia de un proceso. En aquellos casos en los cuales el conflicto no ha sido resuelto por alguna de estas vías previas, es decir, si nosotros el conflicto, 1, no lo prevenimos, 2, no lo resolvemos en mediación previa, 3, no encaja en un procedimiento simplificado o no se puede mediar judicialmente, solamente en esos casos ingresa en la última etapa, que es el juicio. Ahora bien, ¿cómo impacta este panorama? Que podrán compartir conmigo que es un panorama bastante fidedigno de cómo se resuelven los conflictos civiles en la actualidad en Nicaragua en el ejercicio de la abogacía. Continuamos, por favor. Y me gustaría partir por un reconocimiento de que este punto tiene que ver con las condiciones éticas en el ejercicio de la abogacía. Esto es algo que en algunos países incluso ha sido regulado expresamente. Dentro del trabajo de abogacía, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con entender este panorama previo, es decir, que no solamente se resuelven conflictos a través de los tribunales y que en consecuencia la función del abogado o la abogada debe estar centrada en que su cliente pueda solucionar su controversia de la mejor forma. Por lo tanto, el abogado, ¿cómo debe actuar? El abogado debe realizar un análisis de las fortalezas y las debilidades de cada uno de los métodos de solución de conflictos que les contaba con anterioridad. Y les pongo un ejemplo en la siguiente diapositiva. Ustedes pueden ver ahí una tabla bastante básica en la cual a la izquierda tenemos el mecanismo de solución de conflictos disponible. En la siguiente columna tenemos cuáles son los tiempos de resolución de conflictos con cada uno de los mecanismos. En la siguiente tenemos los costos por cada uno de ellos y finalmente la probabilidad de éxito. No lo he completado. Este es el trabajo que deberían hacer cada uno de los abogados con cada uno de los conflictos que ellos conozcan. Es decir, yo como abogado debo de hacer este trabajo. Y no solamente debo hacer este trabajo, sino que estoy o debiese estar obligado éticamente a trasladarle toda esta información a mi cliente. Yo tengo que explicarle que una opción es el proceso judicial. Pero ojo, yo tengo que explicarle cuáles son los tiempos de respuesta y cuáles son los costos que va a tener en esta situación. De la misma forma, si yo como abogado conozco que existe una mediación previa, yo tengo que comunicar esto, ya sea obligatoria, ya sea voluntaria. Si esta mediación es gratuita, yo tengo que decírselo. Si finalmente yo sé que los tiempos de respuesta en esta mediación es de, pongamos un ejemplo, 2 meses, también tengo que informar. Dentro del ejercicio ético de la abogacía está no solamente plantear la justicia como algo monista, como algo monopólico. Yo no puedo mentir a mi cliente. Yo no le puedo decir, no, mire, esto es una demanda, esto es un proceso judicial, porque esto ya no es así. Por lo tanto, el fundamento de este nuevo estándar ético tiene que ver con poder hacer este ejercicio de identificación de fortalezas y debilidades de cada mecanismo de solución de conflicto. Bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Además, dentro de la asesoría del abogado, es importante también entender cuáles son aquellos conflictos más idóneos para que sean resueltos de forma consensual o a través de un acuerdo con las partes. Como les decíamos antes, no todos los conflictos son adecuados para resolver en una mediación, ¿verdad?
y por lo tanto hay algunos conflictos que por sus características o su naturaleza nosotros prefiramos que se realice en un proceso judicial con todas las garantías del debido proceso. Esto se ha tratado de estudiar por parte de la ciencia de la resolución alterna de conflictos y nos han dicho que además hay una serie de conflictos que por sus características son los más adecuados para resolver en mediación y son aquellos que suelen tener tasas de acuerdo que superan con facilidad el 70, el 80 y en algunos casos el 90% de tasa de resolución con acuerdo. ¿Qué conflictos son estos? Son aquellos conflictos en los cuales las partes, una vez se haya producido la resolución o no resolución del conflicto, vayan a tener que continuar compartiendo espacios de vida con la otra parte. Las llamadas relaciones duraderas o relaciones largas. Por ejemplo, pensemos en un conflicto vecinal. Si yo tengo un conflicto con uno de mis vecinos, yo voy a tener que seguir viviendo en el mismo lugar. Por lo tanto, yo estoy más condicionado a tratar de solucionar el conflicto. ¿Por qué? Porque finalmente mi vecino va a seguir siendo mi vecino. Y lo mismo pasa con los conflictos familiares. Yo puedo tener un conflicto con algún familiar. De hecho, es extremadamente frecuente los conflictos en las familias. Ahora bien, a la larga, este familiar va a seguir siéndolo. Y por lo tanto, yo voy a tender a arreglar la situación dentro de lo posible, ya que es una persona que va a seguir perteneciendo a mi círculo. Lo mismo sucede con aquellos conflictos laborales en los cuales todavía esté activa la relación laboral. Por lo tanto, podríamos decir que, además, dentro del rol del abogado en la asesoría a su cliente, podríamos incluir esta idea, es decir, tratar de recomendar la resolución compositiva de los acuerdos, de los conflictos, cuando sea un caso de estas características. Vamos a continuar. Hay un ejercicio que les quiero compartir de analizar cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas de la mediación para el ejercicio de la abogacía. Hay una expresión que se llama el elefante en la habitación, que probablemente han escuchado, ¿verdad? Que es cuando existe algo de lo cual todo el mundo está pensando, pero nadie se atreve a decirlo, ¿verdad? Como si hubiera un elefante y nadie quiere decir, oye, hay un elefante. El gran elefante en la habitación aquí es este. Todos sabemos que el fundamento de la oposición en muchos casos de los abogados y las abogadas a la mediación tiene que ver con esto. Señores, es competencia. La mediación viene aquí a quitarnos trabajo. En la mayoría de países en los cuales se han implementado sistemas de mediación obligatoria o voluntaria, inicialmente la postura y la posición de los abogados tiene que ver con esa frase que se formulaba antes. ¿Qué ha sucedido en esos países con el paso del tiempo? Los abogados han entendido que la mediación, por el contrario, suponía una nueva forma en los cuales ellos iban a poder identificar nuevas modalidades diferentes para poder continuar teniendo sus ingresos y para poder continuar realizando el ejercicio de la abogacía. Es decir, no solamente era falso que se le estaban quitando ingresos, sino que además se le abrían una serie de posibilidades que eran completamente nuevas. Ahora bien, esto requiere algo, esto requiere proactividad por parte del abogado. Si el abogado quiere identificar estas nuevas formas para ejercitar la abogacía, lo primero que tiene que hacer es pararse de su asiento, estudiar y tener una capacidad estratégica para trabajar con el cliente estas vías. Y sobre todo, lo que debe hacer el abogado es ser de los primeros, porque ¿qué sucede? Que los abogados se especializan. Ustedes se imaginan, voy a hablar de Estados Unidos porque es uno de los países que tiene más años, décadas ya, de funcionamiento con mediación y con mecanismos alternos de solución de conflictos. A día de hoy, si alguien le dice a algún abogado
estadounidense que la mediación o el arbitraje han llegado allí para quitarles dinero, yo creo que se reirían, porque no se pueden imaginar ustedes las cantidades de dinero que mueve a día de hoy en Estados Unidos la consecución alternativa de acuerdos. No solamente que mueva mucho dinero, sino que incluso en algunos casos se ha convertido en una salida laboral más exitosa incluso que el hecho de ser un abogado ante los tribunales tradicional. Por lo tanto, ¿cuál sería esta actitud proactiva que debieran tener los abogados y las abogadas para que la mediación no se convierta en algo que vaya contra sus ingresos, sino todo lo contrario? Tratar de reformular las modalidades en las cuales se produce el cobro de los honorarios, porque existen nuevas funciones a desarrollar. La primera, el asesoramiento sobre análisis del conflicto y elección del método adecuado. Esto es la tablita que les mostraba con anterioridad. El hecho de explicarle a un cliente que su conflicto puede ser resuelto a través de esta vía o esta otra, que cada una de ellas tiene estos tiempos de respuesta, que cada una de ellas tiene estos costos. ¿Eso se regala? No. Es decir, aquí estamos teniendo una actividad de asesoría fundamental, estratégica, en la cual yo a mi cliente le muestro todo el panorama de posibilidades para resolver su conflicto. Aquí tenemos una nueva modalidad de prestación del servicio de abogacía y que obviamente tiene que tener su remuneración adecuada. Por otro lado, tenemos que también entender que un buen abogado ante la mediación debe también asesorar en relación a la elección del mediador o a la elección del centro de mediación. Van a existir centros de mediación que sean más adecuados para poder conseguir los intereses de mi cliente. Por lo tanto, yo no debo abandonar a mi cliente cuando mi cliente tenga que elegir un centro de mediación, ni le voy a decir que todos son iguales. En algunos casos a mí a lo mejor me va a interesar que mi cliente pueda atenderse en un centro gratuito de la DIRAC, pero a lo mejor a mí me puede interesar que mi cliente pueda ser atendido en un centro de mediación licitado privado. Este trabajo de asesoría en la elección del centro le corresponde al abogado realizarlo. Debe también preparar la estrategia del cliente en la mediación. Vamos a ver más adelante cuál es el rol específico en la mediación, pero como imaginarán, el abogado debe ayudar a su cliente para que el cliente sepa en la mediación cuál es el estándar dentro del cual puede aceptar o no aceptar un acuerdo. Debe asesorarlo estratégicamente. Debe de ayudar a representar a las partes, asistirlas en las sesiones, ayudar a redactar el acuerdo si es posible. En algunos países los abogados pueden ayudar en este proceso. Segunda desventaja. La mediación supone más tiempo y supone incrementar los costos del proceso. Se ha dicho también como una desventaja de la mediación. Por el contrario que se ha visto, en la siguiente filmina podemos ver que los procesos consensuales presentan un alto grado de éxito en la resolución de las disputas, pueden incluso ayudar a delimitar las cuestiones a plantear en un juicio, pueden reducir los puntos de discrepancia, reducir la necesidad de prueba. Muchas gracias. Finalmente, he seleccionado de todas las ventajas que aparecían en este material, a mi juicio, mayor ventaja en el ejercicio de la abogacía en un país donde se permite, como se permite en la mediación. Mayor oferta de servicios. Uno, abogado, en mi país también dicen, el pez que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Bueno, pues esto también aplica en el mundo de la abogacía. Abogado que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay que actualizarse en la norma, punto número 1, pero además también tenemos que identificar estratégicamente cuál es la oportunidad del momento. Y aquí hay una oportunidad muy grande que tiene que ver con lo que comentábamos antes. Mayor oferta de servicios. Puede ser que en la actualidad este panorama no esté tan nítido,
esa es mi función aquí. Yo vengo a darle las ideas, pero yo estas ideas se las doy en base a que otros países han incursionado el mismo camino en el cual ustedes están. Piensen que la mediación civil previa, obligatoria, aquí lleva solamente 1 año, se va a cumplir el mes que viene. Yo les traigo la experiencia de otros países que ya han profundizado en esta vía. Hablo siempre de Guatemala, ya que en Guatemala ellos implementaron también la mediación a través del Poder Judicial, allí con una modalidad diferente, voluntaria en vez de obligatoria. Y yo, que tuve la oportunidad de hacer un estudio ya hace 3 años, allí había una generación de abogados jóvenes que todo esto ya lo habían identificado y que por lo tanto habían visto que efectivamente ahí había una oportunidad de negocio muy grande, porque había una serie de servicios jurídicos que ellos lograron captar de forma adecuada. Además, ¿qué nos vamos a encontrar? Que va a haber muchos clientes que ya conozcan la mediación. Y por lo tanto, no es solamente que yo esté obligado a comunicarle que existe esta fórmula, sino que ya el cliente me va a decir: oiga, abogado, ¿por qué me está insistiendo en que preparemos tanto esta demanda en un procedimiento ordinario si yo sinceramente he escuchado hablar muy bien de la mediación? ¿Por qué no me cuenta esta parte de la historia? Por otro lado, hay conflictos que solamente vamos a poder resolver a través de una mediación. Pensemos que el proceso judicial, como mencionaba antes la magistrada Ileana a la hora de hablar de la alta tasa de confirmaciones en la apelación de sentencias, el proceso judicial en primera instancia se caracteriza porque solamente una de las 2 pretensiones gana. A diferencia de esto, la mediación nos otorga la posibilidad de que ambas partes puedan finalmente ver satisfechas sus pretensiones. Por lo tanto, incluso va a haber conflictos que las partes solamente los puedan resolver a través de la mediación. Usar la mediación cuanto antes, en los casos que resulta adecuado, además permite disponer de más tiempo para aquellos asuntos que necesariamente deben ir a juicio. En este caso concreto, que es el caso de Guatemala, yo tuve que entrevistar a varios abogados y ellos en lo que me insistían era que a través de la asesoría en la mediación, ellos podían conocer muchos más casos, de forma mucho más rápida, porque eran casos en los cuales la tramitación y la resolución del conflicto duraba 1 mes a veces, duraba 2 meses en otras ocasiones. Obviamente el honorario no era el mismo que cuando estaban tramitando una serie de procesos durante años en un procedimiento judicial. Ahora bien, lo que habían logrado era aumentar el volumen de clientes. Y no solamente eso, sino quedar satisfechos con que estos clientes se habían quedado contentos con el servicio que le habría prestado. Muy bien, avanzamos. ¿Cómo esto se materializa? Quiero tratar de darles algunas herramientas prácticas. Esto se materializa en una nueva concepción del rol del abogado. Yo ya les hablaba de unos nuevos condicionantes éticos, condicionantes habilitantes éticos para el ejercicio de la abogacía. Pero ahora me gustaría hablar de un rol nuevo en la planificación estratégica del ejercicio de la abogacía. Muchas veces se habla de que los abogados que trabajan en el sistema tradicional, en el cual la única respuesta para los conflictos es el juicio, tienen una visión de túnel, en el sentido de que solamente ven al final del túnel una única respuesta, que es el proceso judicial. Por el contrario, ¿qué se busca en este nuevo rol de planificación estratégica en el ejercicio de la abogacía? Gracias. Se busca lo contrario, es decir, una visión estratégica en el cual el abogado pueda ver todas estas vías de resolución de conflictos. Les cuento una experiencia exitosa. Yo ya conozco 2 países en los cuales se han creado una nueva modalidad de estudios jurídicos. Le han puesto diversos nombres: estudios de solución de conflictos, en otro le llaman estudio para la solución integral de los conflictos. Y se trata de un estudio de abogados, sí, con una diferencia, que cuando una persona llega al estudio de abogados, lo primero que hacen es hacer este análisis de cuáles son las diversas modalidades de solución de conflictos. Y obviamente le cobran a sus clientes por este análisis. Y una vez
el cliente puede identificar en conjunto con el abogado cuál es la modalidad adecuada para su resolución. Este abogado va a acompañar a su cliente, ya sea en un proceso judicial, porque así lo ameritan las características, o ya sea en una vía extrajudicial. Es decir, se brinda una asesoría integral al cliente. Estos despachos ya están funcionando. Por lo tanto, para poder llevar adelante esta planificación estratégica del caso, yo me tengo que plantear en primer lugar cuáles son mis objetivos. Es decir, yo conversando con mi cliente tendré que identificar cuáles van a ser nuestros objetivos para la resolución de este conflicto. Por otro lado, yo voy a tener que elaborar una teoría del caso. La teoría del caso es la historia que yo voy a tratar de defender, ya sea a través de una instancia judicial o de una instancia extrajudicial. Yo tengo que tener claros cuáles son mis argumentos y cuál es la teoría legal que mis argumentos defienden. Y en tercer lugar, para cerrar este ejercicio de planificar estratégicamente la abogacía, tengo que aclarar cuáles son las instancias a las cuales yo voy a acudir. Bien, continuamos al punto 6, que tiene que ver con lo más práctico. El rol del abogado en el proceso de mediación. Antes de esto, de partir, me gustaría hacer una consideración. La mediación no es para los abogados. El destinatario final de la mediación no es el abogado. El abogado puede participar en una mediación. Vamos a ver después cuál es la forma de participación. Pero me interesa que quede clara esta idea. La mediación tiene dos protagonistas, o más pueden ser, pero esos protagonistas son las partes. La mediación busca restaurar la comunicación y la confianza entre los protagonistas de un conflicto. Y para eso se desarrollan una serie de habilidades y una serie de tácticas que nos van a llevar a un proceso muy intenso en lo emocional, en lo cual vamos a tener narración de diversas historias, de diversas versiones acerca de los hechos. En el mejor de los hechos vamos a poder resolver un conflicto, vamos a poder transformar un conflicto. A veces esto se va a materializar en un acuerdo, es lo más frecuente, pero puede ser que no. Todos conocerán casos en los cuales hayamos logrado a resolver o a transformar conflictos, pero que a lo mejor no necesariamente se hayan manifestado en un acuerdo. Así como también sabemos casos en los cuales hemos alcanzado un acuerdo, pero el conflicto tenemos claro que no lo hemos podido resolver o transformar de la forma adecuada. Ahora bien, todo este complejo entramado de situaciones es algo en lo cual nosotros vamos a tener claro siempre que el objetivo es que las partes logren solucionar su conflicto. Y creo que es importante también que los abogados sepan cómo funciona la mediación. Yo, como decía Amanda, yo escribí con una profesora española, Elena Soleto, un manual de mediación en materia civil. Y este manual de mediación está dirigido a mediadores y mediadoras, jueces y juezas y abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma en la cual un abogado pueda prestar este servicio de planificación estratégica y asesoría a sus clientes si no es conociendo cómo funciona la mediación. Es decir, si yo voy a trabajar en asesorar a mi cliente y lo voy a asistir a una audiencia de mediación, lo mínimo que debería saber es cómo funciona esta mediación. Tengo que tener algunas nociones básicas. ¿Tengo que saber tanto como un mediador? No es necesario, sería deseable, pero por lo menos tengo que tener claro cómo se configura una audiencia de mediación. Ahí ustedes tienen una simplificación, si ustedes quieren, del proceso de mediación. Se ha dicho que se compone de 5 fases. Una primera fase de introducción, en la cual vamos a ver que hay un protagonismo muy fuerte del mediador o la mediadora. ¿Por qué? Porque está de alguna forma estableciendo una serie de reglas mínimas. Está explicando cuáles son las reglas del juego, en qué consiste la mediación, qué tipo de mecanismo es,
cuáles son sus características, cuáles son sus bondades, qué se puede hacer en la mediación, qué no se puede hacer. Está el mediador de alguna forma intentando también generar un clima de confianza inicial. A continuación, probablemente, este mediador formule alguna pregunta abierta a las partes, y esta pregunta abierta puede estar destinada a poder iniciar el relato de los hechos. Probablemente ahí el mediador busque saber qué es lo que pasó, y también buscará que las partes sientan confianza en este proceso. En ese sentido, lo que se espera aquí es que las partes sean las protagonistas, es decir, que la narración sea hecha por aquellos que sufrieron un conflicto. A continuación, es posible que nosotros veamos que el mediador o la mediadora comience a hacer una serie de preguntas no tan abiertas, sino preguntas más cerradas, preguntas más acotadas. Este mediador, ¿qué está haciendo? Está tratando de identificar cuáles son los intereses y las necesidades de cada una de las partes. Y esto es algo básico que obviamente todos los mediadores conocen y manejan. Las partes tienen una serie de posiciones. ¿Qué es posición? ¿Qué es una posición de la parte? Es lo que las partes declaran que es su conflicto. Pero esto, los mediadores saben que no es realmente lo que las partes les interesa o lo que las partes necesitan. Y por lo tanto, para que esto pueda salir a la luz, los mediadores van a estar indagando. Finalmente, se van a generar una serie de opciones de acuerdo, es decir, vamos a identificar diversas posibilidades para llegar a un acuerdo y finalmente vamos a tener un cierre en el cual podamos sellar un acuerdo y instrumentalizarlo. Esto el abogado debe poder manejarlo mínimamente. Debe saber cómo va a funcionar y cuáles son los principales pasos. Los materiales, de hecho es tomado de un material de la Comunidad de Madrid en España, los materiales que abordan esta idea de cuál es el rol del abogado en el ejercicio, la práctica de la mediación, siempre van a distinguir entre tres grandes fases. El rol del abogado antes de la audiencia de mediación, el rol del abogado durante la audiencia de mediación y el rol del abogado con posterioridad a la audiencia de mediación. Y es fundamental que el abogado o la abogada lo entienda. ¿Qué se va a hacer de forma previa a la audiencia de mediación? Lo que conversábamos antes, el análisis del conflicto. Este trabajo de análisis de cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una de las vías de solución de conflictos. Por lo tanto, tiene que hacer todo este proceso de asesoría, de valoración de las diversas posibilidades y debe también tratar de dar información a su cliente. Uno de los aspectos básicos que cualquier abogado tendría que trabajar con su cliente antes de la audiencia de mediación es saber cuál va a ser el piso de negociación de la parte. En la mayoría de los casos civiles, el conflicto tiene que ver con una cuantía de dinero. Por lo tanto, la parte, cuando va a una audiencia de mediación, no tiene claro cuál es su piso de negociación. Es decir, no tiene claro cuál es lo mínimo que va a aceptar para darse por satisfecho en la resolución de su conflicto. ¿Con quién la parte debe de identificar cuál es su piso de negociación? Con el abogado. El abogado debe de tratar de identificar con ella cuál es lo mínimo que tú aceptarías en un acuerdo. Y por lo tanto, la parte debe de llegar a la audiencia de mediación con esta información mínimamente clara. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con este trabajo previo a la audiencia es una de las fases más intensas. A continuación tenemos el rol durante la audiencia de mediación. Y durante la audiencia de mediación yo creo que estamos hablando del rol más complejo, del rol más difícil de entender por parte de los abogados. ¿Por qué? Porque, como les decía, durante la audiencia de mediación, todas estas actuaciones del mediador o la mediadora van a estar centrados en la parte.
se le va a dar mucho protagonismo a la parte, se le va a dejar hablar, vamos a explorar sus intereses y sus necesidades, vamos a darle la palabra todo el tiempo. Y por lo tanto, el rol del abogado va a ser mucho más pasivo. Con carácter general, los abogados suelen tener prohibido hablar durante la audiencia de mediación. Conozco países en los cuales los abogados tienen prohibido la asistencia a la audiencia de mediación. Es decir, existen diversos modelos, pero si ustedes me preguntan cuáles son los modelos más asentados, son aquellos en los cuales está prohibido que los abogados entren a la mediación, o obviamente aquellos abogados en los cuales permiten a los abogados entrar, pero con esta condición de que no participen activamente. No conozco ningún tercer modelo en los cuales los abogados entren a la audiencia de mediación y litiguen. Eso se llama proceso judicial. Eso se llama una audiencia oral ante un juez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, existe una labor bastante importante por parte del mediador con limitar claramente la posibilidad de que el abogado hable. ¿Por qué? Porque si no, todo el trabajo que tiene que ver con acercar a las partes para resolver un conflicto se va a frustrar. Es muy posible. ¿Esto quiere decir que el abogado esté ahí simplemente observando? No. El abogado obviamente debe estar muy atento a todo este proceso y el abogado debe ser la persona a la cual le pueda consultar el cliente cuando se esté aproximando a un acuerdo. Cuando una de las partes en la mediación se encuentra próxima a alcanzar el acuerdo, a mí me parece completamente legítimo y recomendable, por otro lado, que pueda plantearle una consulta a su abogado acerca de cuál es el consejo que le da este con el acuerdo. Nuevamente hay varios modelos. Hay países en los cuales esta consulta se la puede plantear directamente en la audiencia, se solicita al mediador permiso para poder tener una pequeña conversación, o hay países en los cuales incluso se retiran las partes con sus abogados para hacer esa consulta fuera de la sala de audiencia y una vez realizada la consulta, continúa. Por lo tanto, este sería el objetivo principal del abogado durante la audiencia de mediación. Finalmente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con el rol del abogado después de la audiencia de mediación. Y una de las características más frecuentes en una audiencia de mediación es que culminan con la elaboración de un acuerdo. Este es el ejemplo más común en el cual una mediación se ha realizado de forma exitosa. Y nuevamente, el rol del abogado en la elaboración del acuerdo debe ser bastante presente. ¿Por qué? Porque el acuerdo de alguna forma va a plasmar cuáles son los compromisos de las partes, cuáles son en algunos casos las obligaciones de dar, hacer o no hacer a las cuales se comprometan las partes. Y por lo tanto esto no es indiferente para el abogado. Pensemos en un abogado que representa a una parte acreedora de una relación de deuda, ¿verdad? Y se está intentando por parte del mediador firmar un acuerdo donde se indique cuál es la cuantía que se va a pagar, pero donde no haya ninguna información acerca de los tiempos o los plazos en los cuales se va a pagar, acerca de las cuotas en las cuales se va a pagar esa cuantía, donde no se indica nada acerca de la modalidad de pago, si va a ser a través de una transacción electrónica, si va a ser a través de un pago en efectivo. ¿Quién debe identificar este problema? Obviamente el abogado. Es común que la parte pueda estar de alguna forma despreocupada por estos aspectos, ya que tiende a confiar en el sistema y en la audiencia. ¿Quién debe de tratar de identificar estos aspectos? El abogado. El abogado le tiene que hacer saber a la parte que sería recomendable que se incluyan una serie de datos que tienen que ver con concretar el pago. El abogado siempre debe estar velando por el interés de su cliente. Bueno, esto ha sido todo. Mi intención en esta hora y un poquito más que tenía con ustedes era darles a conocer este panorama. Les agradezco mucho la atención que han tenido
y realmente deseo que finalmente la mediación pueda consolidarse como un sistema muy efectivo en la resolución de los conflictos y que los abogados nos acompañen en todo este proceso, ya que les irá muy bien. Muchas gracias a todos y a todas.